Génesis 1 del 26 al 28. Y dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El día de hoy, amados hermanos, quiero hablar acerca de un tema muy importante, que siempre ha sido importante, pero creo que hoy más que nunca es pertinente hablar de ello. Y al tema de hoy le he titulado En defensa de la familia. No sé si ustedes lo han notado, pero creo que sí, porque es más que evidente cómo hoy más que nunca el vínculo familiar, ¿verdad? La familia ha sido tan atacada. Hoy más que nunca vemos en los medios de comunicación, en el cine, en la televisión, en las noticias, en todos lados, una de las cosas que más se está atacando hoy es la familia. Y acabamos de leer a la luz de la palabra quién creó la familia. Y la familia fue una institución, un vínculo, ¿verdad?, creado por Dios. No fue algo que la sociedad se inventó, ¿verdad?, y que tenga que ir cambiando conforme a la sociedad cambia y adaptándose conforme a los cambios que la sociedad presenta, ¿verdad? No, fue algo que nació en el corazón de Dios y que nació para cumplir un propósito específico de Dios. Y por eso es que hoy, y desde hace tiempo, el Señor me estuvo inquietando mucho con este tema, y cuando mi esposo me dijo, comparte este domingo, yo dije, ya sé cuál es el tema que voy a compartir. Y necesitamos, amados hermanos, como hijos de Dios, levantarnos en el nombre de Jesús y presentar defensa por la familia. Hoy más que nunca. Y hoy... quiero decirles por qué necesitamos presentar defensa. Y les decía, es algo que estamos viendo bastante, ¿verdad? Vemos cómo se levantan muchísimas personas y no solamente en nuestro país, ¿verdad?, sino alrededor del mundo, a querer abogar por el aborto, abogar por el matrimonio homosexual, ¿verdad? Abogar por todo lo que tiene que ver con destruir el diseño original de la familia. Y si nosotros vamos a la raíz de todo esto, lo que estamos viendo ahora es una situación superficial, estamos viendo como la punta del iceberg, pero tendríamos que ver lo que está pasando por abajo de todo eso. Hay una situación mucho más profunda que está terminando por, ¿cómo decirlo?, no sé, se me fue la palabra, pero hay una situación más profunda y que lo que estamos viendo con nuestros ojos físicos, ¿verdad?, tiene que ver con una raíz mucho más profunda que es la familia. Todo lo que nosotros vemos en la sociedad el día de hoy, lo que sucede allá afuera, ¿verdad?, como estos ejemplos que les daba, la violencia, ¿verdad?, las adicciones y muchos males que hoy aquejan la sociedad, tienen su raíz en lo que sucede en cada hogar, en lo que enseñamos en cada familia. Amén. Y sabes, quizás si tú y yo nos preguntamos por qué está siendo tan atacada la familia, nos vamos a dar cuenta que la razón principal por la que se está atacando tanto el diseño original de la familia es porque Satanás sabe. Satanás conoce que Dios tiene un propósito especial para la familia. Satanás conoce el poder que hay en una familia que es bendecida y que vive sujeta a la voluntad de Dios. Satanás lo sabe. Por eso es que el diablo está tratando de cegar a la humanidad. Y quiero que leamos acerca de eso en 2 Corintios 4:4. Y voy a leerte la versión Nueva Traducción Viviente, pero puedes acompañarme en la lectura en tu Biblia. Y dice así: Satanás, quien es el Dios de este mundo, con D minúscula, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia,
no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Y de este versículo quiero resaltar la primera parte: Satanás ha cegado la mente de los que no creen. Los ha cegado de tal manera que no se dan cuenta que las razones por lo que están abogando, que las cosas que están queriendo hacer y queriendo incluso imponer, ¿verdad?, van totalmente en contra de la voluntad de Dios. Total y completamente, por donde usted y yo lo veamos, ¿verdad? Y eso es porque Satanás tiene cegado el entendimiento de estas personas para que la luz de Cristo no resplandezca sobre ellos y abran sus ojos a la verdad de lo que significa la familia, de lo que significa el vínculo familiar que Dios mismo creó. Amén. Y en Apocalipsis 12:9, si me acompañan allá, Apocalipsis 12:9 dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Él fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y de aquí resalto la palabra engaña. El diablo engaña al mundo entero. Todas estas personas, ¿verdad?, que están a favor de la familia homoparental, ¿verdad?, donde los padres son ya sea lesbianas, homosexuales, bisexuales, no sé, ¿verdad? Todas estas personas que abogan a favor de eso, a favor del aborto, están cegados por el enemigo. Y nosotros como cristianos muchas veces, por temor quizás, o por no querer contender con esas personas, guardamos silencio y no presentamos defensa del evangelio. Pero la misma palabra de Dios dice que estemos preparados para presentar defensa del evangelio, pero con mansedumbre, ¿verdad? No para entrar en discusión, no para contender, sino para hacerles ver, ¿verdad? Para orar por ellos y pedirle al Señor: Señor, abre sus ojos para que vean la verdad de que el diablo mismo es quien está atacando a las familias. Wow, y este tema me parece tan importante hoy más que nunca, porque si usted y yo nos vamos a las estadísticas son un hecho y muestran una realidad. La gran mayoría, si no es que todos, pero la mayoría de las personas que terminan delinquiendo, de las personas que terminan cometiendo homicidio, cualquier tipo de acto de violencia, ya sea dentro de la familia o fuera de ella, en las calles, atentando contra la vida de otras personas, si usted y yo nos vamos a las estadísticas y conocemos el contexto en el que crecieron, nos vamos a dar cuenta que la gran mayoría de esas personas, si no es que todos, crecieron en un ambiente familiar que no les fue propicio. Crecieron en un ambiente familiar en donde los principios bíblicos estaban ausentes, brillaban por su ausencia. Crecieron en un ambiente familiar en donde la violencia estaba presente, en donde el abuso físico, verbal o incluso sexual estaba presente, y todo eso fue formando a las personas que el día de mañana se convirtieron en adultos y salieron a la sociedad a lastimar a otros, ¿verdad? A dañar a otros. Cuando yo me puse a investigar un poco más acerca de esto, a leer a profundidad, wow, me sorprendió bastante este dato. Y me hizo comprender que más que nunca, amada iglesia, necesitamos levantarnos como hijos de Dios. Necesitamos entender que tenemos que hacer algo al respecto y que podemos hacer algo al respecto. Y sabes, muchas veces tenemos la idea errónea de que la solución es el gobierno, que la solución son las leyes, ¿verdad? Y pedimos y exigimos cambios, pero sabes, aun si todo eso sucede allá afuera, si no comenzamos a hacer los cambios pertinentes en lo íntimo de nuestro hogar, no servirá de nada. Es en nuestra familia, en lo íntimo de nuestro hogar, en donde debemos, como padres, ¿verdad?, enseñarle a nuestros hijos los principios bíblicos. Y no solamente enseñárselos, sino modelárselos. Que ellos puedan ver en nosotros que no solo conocemos la palabra, sino que vivimos la palabra. Y ahorita vamos a ir más allá, adentrándonos en eso, ¿verdad? Pero desde el comienzo de la humanidad, Dios dejó en claro que su deseo era, ¿verdad?, que el hombre y la mujer se unieran y formaran una familia. Leíamos en Génesis que cuando Él creó al hombre y a la mujer, les dijo: fructifiquen y multiplíquense.
Su deseo siempre ha sido la familia. Dios está a favor de la familia porque Dios mismo la creó. Amén. El problema es que el mundo, ¿verdad? La sociedad en la que vivimos poco a poco ha ido distorsionando el diseño original de la familia. Les decía, ahora ya no solo vemos la familia nuclear tal cual se había creado originalmente, ¿verdad? Padre, madre e hijos, sino que ahora cada vez más vemos familias monoparentales en donde solo está papá o solo está mamá. Ya sea porque se separaron, porque se divorciaron, porque alguno de ellos murió, ¿verdad? O en el peor de los casos, alguno de ellos abandonó a sus hijos o ambos abandonaron a sus hijos. Y ahora hasta estamos viendo, incluso en nuestro país, estados que están aprobando leyes a favor del matrimonio homoparental. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo Satanás a través del mundo ha ido distorsionando la imagen original de lo precioso que es la familia, que debe ser la familia. Y el problema es que si la familia está dañada, se daña todo alrededor. Por eso es tan importante, amados hermanos, que prestemos atención. Y yo creo firmemente que una de las razones por las cuales Dios ha permitido tanto tiempo en confinamiento, llevamos en resguardo en casa o como guste llamarle, llevamos ya 4 meses, poquito más de 4 meses en este resguardo en casa. Y les hemos enseñado una y otra vez que aprovechemos este tiempo, ¿verdad? Para meternos con el Señor, para conocerlo más y sigámoslo haciendo. Pero también tenemos que hacerlo para compartir con nuestra familia. Necesitamos prestar atención, quizás por las muchas ocupaciones que teníamos y que seguimos teniendo ocupaciones. A lo mejor las formas son distintas en este entonces, en este momento, en esta temporada, pero ahora sí o sí estamos todos bajo el mismo techo, ¿verdad? Ahora sí o sí estamos todos conviviendo las 24 horas en casa y tenemos que aprovechar este tiempo, tenemos que aprender a prestar atención. ¿Qué está sucediendo en mi casa? ¿Qué está pasando con mis hijos? ¿Qué está pasando con mi esposo? ¿Qué está pasando con mi esposa? Con los familiares que usted viva. Necesitamos prestar atención, amados hermanos. Y les decía, ¿verdad? Los valores y los principios se enseñan en casa, no allá afuera. Y si tú y yo como padres no somos intencionales en enseñarle a nuestra familia los principios y los valores cristianos, los principios bíblicos, el mundo va a ser intencional allá afuera para enseñarle lo suyo. Y allá afuera no van a aprender nada bueno. Dice la palabra de Dios en Gálatas 1:4. Si me acompañan por allí. Sí, Gálatas 1:4. La palabra de Dios nos dice que vivimos en un mundo lleno de mal, ¿verdad? Dice la palabra, el cual se dio a sí mismo, es decir, Jesús, por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. La palabra de Dios describe este tiempo, ¿verdad?, como el presente siglo malo. Y en la versión NTV dice, vivimos en medio del mal. Pero también la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que el Señor Jesús por eso vino a este mundo para podernos rescatar. Así que hay una esperanza. Aun cuando usted y yo vivamos en medio del mal, que a mí me sorprende y no deja de sorprenderme cuánta maldad estamos viendo hoy en día, ¿verdad? Cuán corrompida y cuán pervertida está la sociedad ahora, ¿verdad? Del mundo, todo a donde veamos hay perversión. Les decía, los medios de comunicación, el cine, la televisión, todo está lleno de perversidad, todo ya está corrompido. Vivimos en un mundo corrompido, en un mundo caído, ¿verdad? Por su naturaleza pecaminosa. Sin embargo, tú y yo, que somos hijos de Dios, somos la luz de este mundo, estamos llamados, amados hermanos, a hacer la diferencia. No a conformarnos con lo que estamos viendo, no a decir, bueno, pues ya me resigno porque esto es lo que está pasando, ¿verdad? Y entonces me sumo a ello, ¿verdad? No, nosotros debemos nadar contra corriente y por eso en defensa de la familia.
Nuestra tarea como hijos de Dios es luchar para proteger a la familia, es luchar para promover los principios bíblicos en un mundo que hoy más que nunca atenta contra la palabra, que atenta contra los principios bíblicos. Más usted y yo tenemos que levantar la voz a favor de los principios bíblicos. Nada, amados hermanos, va a originar un cambio que trascienda realmente en nuestras familias y alrededor de nosotros. Nada más que la palabra de Dios bien vivida y bien aplicada. Y eso, mis hermanos, comienza desde casa, desde nuestra familia. Y solamente el diseñador entiende realmente su diseño. Así que para que podamos entender a la familia, tenemos que ir al creador de la familia. Entonces vamos a hablar un poquito acerca del diseño de Dios para la familia. Dios creó a la primera familia con Adán y Eva, ¿verdad? Es lo que leíamos en Génesis y usted puede leer la historia completita en el libro de Génesis. Esta pareja se convirtió en la primera familia y el origen de las otras familias de la tierra, ¿verdad? El Señor les dijo, vayan y multiplíquense, ¿verdad? Adán fue responsable por las decisiones hechas en la familia. Conocemos la historia, ¿verdad? Cuando Eva fue la que mordió la manzana porque la serpiente la tentó, pero también fue y se la llevó a Adán y Adán también la mordió y entonces el pecado entró al mundo, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a leer. Sin embargo, Adán, al ser la cabeza del hogar, toda esa responsabilidad no cayó sobre Eva, cayó sobre Adán, porque él era la cabeza de la familia. Entonces, cuando Adán tomaba decisiones sabias, ellos como familia, como pareja, ¿verdad? Estaban bien, estaban bendecidos. Vivían en un jardín precioso del Edén, ¿verdad? Y todo era maravilloso y perfecto. No tenían que trabajar, qué glorioso. Híjole, era perfecto. Pero en el momento en que tomaron decisiones incorrectas, no solamente se afectaron ellos como familia, sino a sus descendientes también. Y quiero que me acompañen allí. Romanos 5:12. Romanos 5:12. Vamos allí, por favor. Y dice la palabra de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice la palabra, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Por la decisión de uno como cabeza de familia, todos los demás vivieron las consecuencias. Por las decisiones de uno como cabeza de familia, toda su familia se vio afectada por esa decisión, tan así que hasta nosotros nos alcanzó. Gracias a lo que sucedió, ¿verdad?, en el Edén, ahora todos tenemos la naturaleza pecaminosa. Si ellos no hubieran pecado, si ellos hubiesen sido obedientes al Señor, si hubiesen tomado decisiones sabias, vivir conforme a la palabra que Dios les dijo, quizás nada de esto hubiera sucedido. Quizás todos estaríamos viviendo en el Edén y todo sería perfecto y maravilloso, ¿verdad? Pero una decisión afectó a toda su familia y eso es lo que quiero que quede claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros, sino que afectan a toda nuestra familia. Y tú y yo decidimos si esas decisiones afectan para bien o para mal, si afectan para bendición o para maldición. Los hijos de Adán no solamente heredaron el parecido con sus papás, ¿verdad?, sino que heredaron esa naturaleza pecaminosa. Y si nosotros nos quedamos con esa historia, ¿verdad?, del principio de las familias, digamos, en la tierra, que fue creado nuevamente por Dios, ¿verdad?, pareciera que ya no había manera en la que Dios pudiera cumplir sus propósitos divinos, ¿verdad?, su propósito especial y específico con la familia. Parecería que ya se acabó, pecaron, naturaleza pecaminosa y ahora para todos y fin de la historia. Pero no. Dios no abandonó la familia, Dios no se rindió con ella. Si usted y yo seguimos leyendo la palabra, y ahorita les voy a dar 2 ejemplos específicos, el Señor siguió creando familia, siguió creyendo en la familia.
Y si Dios mismo siguió creyendo en lo preciado y precioso que Él creó, que es la familia, ¿por qué usted y yo habríamos de abandonar el diseño original para la familia? ¿Por qué usted y yo tendríamos que ceder ante la presión y ante lo que la sociedad dice que es correcto, verdad? Y que tenemos que evolucionar con la sociedad. No, mis hermanos. Yo creo que lejos de evolucionar estamos yendo para atrás y más abajo. Si Dios no se rindió con la familia y sigue creyendo en la familia, usted y yo, amados hermanos, somos llamados a presentar defensa a favor de la familia. Estamos llamados a defender lo que Dios defiende y Dios defiende la familia. Usted puede leer la palabra de Dios de principio a fin y se va a dar cuenta que Dios defiende la familia. Dios es un Dios de familias. Dios es un Dios de generaciones. Podemos verlo a lo largo de la Escritura. Y sabes, otra verdad que necesito compartirte es que Dios usa la familia como una plataforma para sus propósitos. Dios usa las familias como una plataforma para cumplir con sus propósitos. ¡Qué maravilloso es! Y vamos nuevamente a Génesis. Vamos a leer ahora un poco acerca de Abraham. Génesis 12, del 1 al 3, vamos ahí. Y dice la palabra de Dios. Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te maldijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y ojo con esto. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¡Qué privilegio la promesa que Dios le estaba dando a Abraham! Y esa promesa se cumplió. Usted y yo somos frutos de esa promesa, somos del linaje de Abraham, ¿verdad? Y dice que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Dios usó a Abraham y a su familia para cumplir con esa promesa de que todas las familias fuéramos bendecidos en Dios, ¿verdad? Por medio de la fe de un hombre, de la familia de este hombre, ¿verdad? Dios nos alcanza a todos los que creamos en él, y ahorita vamos a leer sobre eso. Pero Dios escogió a Abraham para que fuese un canal de bendición para el mundo a través de su familia. Yo le pregunto a usted, hagamos una pausa. ¿Sigue usted dudando de lo poderoso que es la familia para Dios? Y si no tenía dudas, qué bendición. Pero si tenía dudas o si sigue teniendo dudas, que la palabra del Señor le afirme en su corazón lo que significa la familia para Dios. Otra de las corrientes de pensamiento, por decirlo así, que el diablo está usando hoy en día para atacar a la familia, son aquellas personas que se levantan a decir, y mujeres mayormente, a decir que nunca van a ser mamás. Por decisión propia no quieren casarse, para empezar, no quieren casarse y no quieren tener hijos. Yo le aseguro que usted conoce por lo menos a una persona que ya tiene ese pensamiento en su mente y que quizás antes no lo tenía. Esa es otra forma en la que el diablo trata de destruir la familia. Si volvemos al primer versículo que leíamos, Génesis, la instrucción que Dios le da a Adán y a Eva fue: multiplíquense, fructifiquen y multiplíquense. Si leemos en Salmos 127 del 3 al 5, vamos allí. 127 del 3 al 5 del libro de Salmos dice así: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre.
para aquellos que están a favor del aborto. Aquí hay un versículo: herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. Y les decía, ahora ya están también el pensamiento de nunca me voy a casar, nunca voy a tener hijos, no me interesa tener hijos, ¿verdad? Y entonces el diablo también utiliza nuestros pensamientos, ¿verdad? Para atentar contra el propósito de Dios. Pero no, mis amados hermanos, usted y yo que conocemos la palabra del Señor y que sabemos en quién hemos creído, vamos a abogar por lo que Dios enseña en su palabra. ¿Alguien puede decir amén? Y el segundo ejemplo que quiero mencionarles de cómo Dios usa a la familia como una plataforma para sus propósitos son María y José, ¿verdad? Ya sabemos que Dios escogió a María, ¿verdad? Para que ella diera luz al Señor Jesús, para que ella lo llevara en su vientre, y escogió a María y a José para que ellos cuidaran de él, ¿verdad? Como sus padres en esta tierra, ¿verdad? ¿A poco no está bien claro y bien evidente que Dios utiliza a las familias para su propósito? Y este era el propósito más maravilloso y más grandioso de todos, y los escogió a ellos para formar esa familia, ¿verdad? Los escogió para su propósito, y a partir de allí, después de que el Padre, ¿verdad?, entrega a su único Hijo para salvarnos, para limpiarnos de todo pecado, se forma otra nueva familia, y es la familia de Dios. Si usted y yo leemos en Juan 1:12, Juan 1:12, acompáñenme allí por favor rapidito. Juan 1:12 dice lo siguiente. Ay, mi Biblia ya está toda despedazada, usted disculpe. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio el derecho de ser hijos de Dios, ¿verdad? Y entonces aquí es donde se forma una nueva familia, la familia de Dios, la familia espiritual de la que ahora usted y yo somos parte, ¿verdad? Ahora podemos ser adoptados dentro de su familia como sus hijos. Y ese es el propósito principal de las familias aquí en la tierra. Que nosotros como familias podamos convertirnos en la familia de Dios, ¿verdad? Si nosotros como familia inculcamos a nuestros hijos, les enseñamos los principios bíblicos, vamos a poder ser parte de la familia de Dios. Vamos a poder llevar esa bendición, ¿verdad?, para que alcance a otros, no solamente a nuestra familia, sino a la gente allá afuera, a las personas que nos rodean, ¿verdad? Que también ellos puedan ser parte de la familia de Dios de la que usted y yo ya formamos parte. Sin familias fuertes, sin familias sanas, sin familias bendecidas, ¿verdad?, la iglesia y la sociedad serán débiles. Veíamos al inicio de este tema, el problema de raíz no es lo que vemos superficialmente, no son las leyes que se están presentando, ¿verdad? No son las situaciones que vemos a simple vista, no es eso, eso es, les decía, la punta del iceberg. Tenemos que ver la raíz. Y la raíz es lo que sucede en las familias, en cada hogar. Sin familias fuertes, tanto la iglesia como la sociedad van a estar débiles, van a estar dañadas. Necesitamos hacer nuestra labor como hijos de Dios y tenemos herramientas para eso. Dios nos ha dejado a su Espíritu Santo con nosotros. Dios nos ha dejado su palabra, de manera que tenemos la enseñanza de su palabra para saber cómo hacerlo y la ayuda del precioso Espíritu Santo de Dios para lograrlo. ¿Cuántos dicen amén? Podemos tener familias e iglesias santas y como resultado una sociedad transformada. Usted y yo podemos trastornar la ciudad en la que estamos. Usted y yo, si somos una familia santa y consagrada al Señor, vamos a ser una iglesia santa y consagrada al Señor y como consecuencia vamos a trastornar Emiliano Zapata y vamos a ganar Emiliano Zapata para Cristo. Pero si usted y yo no nos ocupamos de nuestra casa, de nuestra familia, usted y yo somos parte de la iglesia, ¿verdad? Y si como iglesia en nuestra familia no hacemos lo que nos corresponde, ¿cómo vamos a esperar que suceda un cambio allá afuera? No es posible.
porque usted y yo somos los agentes que Dios ha dejado en esta tierra para que vayamos allá afuera y transformemos a este mundo. ¿Sabe por qué Cristo no ha regresado? Porque Cristo tiene misericordia por aquellos que todavía no le han conocido. ¿Y sabe por qué no le han conocido? Porque usted y yo no hemos hecho nada para hablarles de Dios. Dios nos dijo qué hacer y cómo hacerlo. La pregunta es, ¿estamos obedeciendo? ¿Qué estamos haciendo al respecto por nuestra familia primeramente? Es tiempo, hermanos, de que reflexionemos realmente si amamos a Dios verdaderamente, como dice la palabra, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, o solamente es de palabra. ¿Estamos viviendo realmente ese amor a Dios en nuestra familia? Pregúntese usted, ¿qué experiencia deberían tener sus hijos en su casa si usted dice que ama a Dios? Nuestros hijos necesitan vivir y crecer y desarrollarse en un hogar lleno del amor de Dios. Porque eso, mis amados hermanos, es lo que va a generar un cambio allá afuera. Todo empieza desde casa y termino con esto, hermanos. Dios puede ayudar a cualquier familia. Si usted me cree por lo que le estoy platicando, que dice la palabra, que la palabra de Dios nos enseña, pero dice, hermana, mi familia, híjole, lo veo como un caso muy difícil. Déjeme decirle que no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. No hay familia que Dios no pueda rescatar. No hay familia que Dios no pueda transformar. Y puedo darle un ejemplo y con esto vamos a terminar. Vamos a leer 2 pasajes más y el primero es 2 de Timoteo 1:5. Vamos allí. 2 de Timoteo 1:5. ¿Ya está por allí? Dice la palabra del Señor. Vamos a leer desde el 3. Dice: Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Esto es el apóstol Pablo hablando, ¿verdad? Escribiendo esta carta a Timoteo. Versículo 4. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Wow, esto me parece maravilloso porque el apóstol Pablo sabía, y aquí específicamente no nos habla de la situación del papá de Timoteo, ¿verdad? Pero parece ser o un padre ausente o un padre que no era creyente. Porque a las únicas que se mencionan como influencia positiva, por decirlo de alguna manera, sobre la vida de Timoteo son su madre y su abuela. Y el apóstol Pablo hace mención de ellas por algo bien importante y es lo que quiero hablarte en este momento y con esto vamos concluyendo. Timoteo, por ejemplo, no tenía un padre creyente o quizás era un padre ausente, no lo sé, pero la influencia de su madre y su abuela sobre él fue la clave para que Timoteo llegara a ser el siervo de Dios que llegó a ser. No hay familia que Dios no pueda ayudar. No hay situación mala o adversa que quizás puedas estar atravesando en tu familia de la cual Dios no pueda sacar algo muy bueno, como en este caso Timoteo. Pero la clave fue la fe no fingida que tenían su madre y su abuela y que le enseñaron a Timoteo, y estoy bien segura que se le enseñaron no solamente con palabras, sino con el ejemplo. Nosotros como padres tenemos un gran impacto en la vida de nuestros hijos, pero más que con nuestras palabras, es con nuestros actos. Usted y yo podemos enseñarle la Biblia de principio a fin con nuestras palabras, pero si no la vivimos, nuestros hijos van a imitar nuestra forma de vivir, no lo que le hablamos. Entonces, ¿cómo te conduces
tú como varón con tu esposa? ¿Cómo te conduces tú como mujer con tu esposo, con tus hijos? Padre con tus hijos, madre con tus hijos, tu hijo, ¿cómo te conduces con tus padres? Y necesitamos hacernos esta pregunta. ¿Qué clase de esposo o esposa desea Dios que yo sea? ¿Qué clase de hijo desea Dios que yo sea? Necesitamos preguntarnos esto sin temor a la respuesta que podamos recibir o encontrar, ¿verdad? Y poner manos a la obra si estamos reconociendo que a lo mejor no somos esa madre, ese padre que Dios desea que seamos. Ahora mismo podemos tomar cartas en el asunto y comenzar a hacerlo diferente. O si no estamos siendo los hijos que Dios desea que seamos, ahora mismo podemos comenzar a tomar decisiones que nos encaminen hacia eso, hacia ser el hijo que Dios desea que sea, la madre o el padre que Dios desea que sea, la esposa o el esposo que Dios desea que seamos. Amén. Cuando usted y yo nos volvemos al Señor, Dios no tiene ningún problema en ayudar a nuestra familia. Necesitamos volvernos al Señor. Y termino con esto. Hay 3 cosas que debemos hacer como padres bien importantes que van a influir para bien en la vida de nuestros hijos. Y es conocer, modelar e instruir. Conocer la palabra de Dios. Modelar la palabra de Dios, es decir, aplicar lo que aprendo en la palabra de Dios en mi vida, ¿verdad? Y por último, instruir a nuestros hijos la palabra de Dios. Si usted y yo hacemos estas 3 cosas, vamos a lograr mucho. Vamos a ser nosotros quienes eduquemos a nuestros hijos, quienes les enseñemos los valores que necesitan conocer, ¿verdad? Y no el mundo allá afuera. Termino con esto, hermanos. Acompáñenme a un pasaje que conocemos muchísimo, Romanos 12:12. Y con esto termino. Romanos 12:12 dice: no te conformes a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y quiero leerte el mismo pasaje en versión NTV, dice así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amados hermanos, en donde quiera que leamos en la palabra acerca de la vida de Jesús en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Vamos a encontrar que la gente lo rodeaba, que la gente lo seguía, la gente se amontonaba para escucharlo, ¿verdad? Todos aquellos que habían creído en Él deseaban estar con Él, pasar tiempo con Él y aprovechaban al máximo el tiempo para estar con Jesús y escuchar sus enseñanzas y conocerlo. De esa misma manera, amados hermanos, como padres, tenemos que hacer de nuestro hogar un lugar en el que nuestros hijos amen estar. Tenemos que hacer de nuestro hogar un lugar en el que nuestros hijos amen estar. Si no logramos eso, hermanos, nuestros hijos van a buscar ese lugar en otro lado. Van a buscar el amor que no le das en casa en otro lado. Van a buscar la atención que no le das en casa en otro lado. Amados hermanos, concluyo con esto. Dios desea bendecir tu familia. Dios desea que tu esposo sea bendecido, que tú como esposa seas bendecida, que tus hijos sean bendecidos. Dios desea bendecirles para que puedan servirle a Él, pero también para servirle a otros. Dios quiere usar nuestras familias para expandir su reino, para marcar la diferencia. Así que, hermanos, no permitamos que este mundo nos colapse, que este mundo nos aplaste, ¿verdad? Dice la palabra, no imitemos las conductas ni las costumbres de este mundo. No nos amoldemos a lo que la sociedad hoy dice que es, a lo que el mundo llama bueno. No.
Amoldémonos a la palabra del Señor, amoldémonos a la voluntad de Dios, amoldémonos al diseño original de Dios para nuestra familia, porque, amados hermanos, dice la palabra que su voluntad para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Y ya nos compartía mi esposo el jueves, ¿verdad? Pasos para descubrir la voluntad de Dios, para vivir conforme a ella, ¿verdad? Tenemos todas las herramientas y es la palabra de Dios que nos enseña y es su Espíritu Santo quien nos enseña, ¿verdad? Presentemos defensa, hermanos. A nosotros como hijos de Dios nos corresponde defender lo que Dios defiende. Defendamos a la familia.